Ah, Muy bien, bueno, bueno, queridos, queridos amigos, entonces, buenas tardes a todos de nuevo, queridos amigos, socios de ANDE. Para quien no me conoce, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Con la venia del presidente Nicolás Espinosa, iniciamos el evento. Hemos activado la grabación, para lo cual hemos solicitado la autorización a nuestro invitado de manera previa. Doy la bienvenida y un saludo cordial a nuestro conferencista invitado, doctor Juan Carlos Benalcázar, y a las varias personalidades que nos acompañan. Una breve palabra sobre ANDE. Este año hemos cumplido 68 años. Desde su perspectiva cristiana, ANDE aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, al desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial y el diálogo como ejes fundamentales para lograr dicho desarrollo. En este contexto se inserta el encuentro de hoy con el tema Ley de Inteligencia y Afines, Solución, Espejismo o Terreno Minado. Procedo a presentar a nuestro invitado. El doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad San Francisco de Quito. Es especialista superior en tributación y magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es doctor en Derecho PhD por la Universidad Autónoma Nacional de México. En la docencia fue profesor de Derecho Administrativo, Fiscal y Procesal, Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor del programa de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entre sus membresías es socio de ANDE, Asociación Nacional de Empresarios. Tenemos ese gusto y agrado de que Juan Carlos sea parte de nuestra institución. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro de honor de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, miembro extranjero del Instituto Colombiano para el Estudio de la Contratación Estatal, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Tiene varias publicaciones, es autor de varios libros, colaboraciones y artículos publicados en Ecuador, México, Colombia, Brasil, Chile y España. Entre las distinciones que ha recibido está el Premio José María Velasco Ibarra, otorgado por el ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a la mejor obra de Derecho Público del año 2007 por el libro Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano. Su grado doctoral lo obtuvo con distinción de mención honorífica. Ha sido declarado visitante distinguido por los honorables ayuntamientos de las ciudades de Puebla, Morelia, Veracruz, Jalapa y Tuxpan. Hasta ahí la nutrida hoja de vida de nuestro invitado. Un asunto de forma, luego de las intervenciones de nuestro invitado, de la intervención de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Les rogamos ser breves y enfocados en el tema de hoy. Como referencia, tratemos de no pasar de 2 minutos. Dicho esto, le paso la palabra al presidente de ANDE, Nicolás Espinosa, para que haga una introducción al tema de hoy. gracias, Ernesto, y gracias por toda la información y la vastísima preparación y experiencia que
tiene del doctor Juan Carlos Benalcázar y a quien le hemos pedido que participe en este conversatorio, en realidad es de un privilegio para Ande y para mí en particular el contar con un expositor de tan altos quilates, de tal manera que en ese sentido, Juan Carlos, bienvenido a este evento que como te mencioné en algunas ocasiones, realmente son eventos en los cuales tratamos de generar conocimientos y bases para que los empresarios que formamos parte de esta institución y sus invitados puedan tener este tipo de información de manera directa y sacar conclusiones. Y para Ande, por supuesto que es una gran oportunidad, porque de esa manera nos alineamos con la posición más clara que el sector empresarial en este momento debe tener cuando tiene proyectos de estas características. De tal manera que el tema amerita esta presentación especializada. Y lógicamente estamos seguros que tú, Juan Carlos, con tu capacidad, vas a poder exponer y aclarar todas las inquietudes que quienes estamos participando en este conversatorio nos vamos a tener ideas mucho más claras respecto al tema. La ley de inteligencia y afines, solución espejismo terreno minado, ese es el tema que quisiéramos que tú los pongas ahora y realmente nos ponemos a tu disposición. Quedamos en tus manos, Juan Carlos. Muchas gracias por la generosidad y la invitación y por la presentación a todos ustedes. Eh, bueno, es una ley, la ley de inteligencia, una ley bastante, desde el punto de vista formal, una ley llena de conceptos, muy rica en conceptos, que es inteligencia contra inteligencia, que es amenaza, que es riesgo, que todo eso. Sería agobiante ir artículo por artículo revisando todo este aparataje. Entonces, para sistematizar, yo, he- yo he dividido esta exposición primero en el tema de la necesidad de una ley como esta. Segundo, en qué conceptos maneja los conceptos más importantes, la organización que está prevista y las facultades que se tienen, haciendo énfasis en las que se nota que más preocupan a la ciudadanía. Y por último, algunos comentarios que son la modesta opinión de un servidor. Pues bueno, estamos entre convencidos y sabemos que en Ande nos mueven principios muy sólidos, principios cristianos muy sólidos, y por eso yo parto de un tema, ¿sí? Que es indispensable. Eh, el bien común, ¿sí? El bien común entendido según la doctrina social de la Iglesia como ese conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen a los seres humanos el desarrollo integral, o sea, el desarrollo integral del ser humano. Entonces, aquí hay algunas ideas que aterrizan en el tema de la seguridad y de la inteligencia y que yo he tomado de un querido profesor de la Católica de Quito, del doctor Julio Tobar Donoso, que es que uno de los elementos del bien común, además, es justamente la conservación de la justicia, de la paz, de la seguridad e incluso la misma conservación del Estado, porque el Estado es un medio para lograr el bien común. O sea, el Estado persigue el bien común. Entonces aquí se aterriza la necesidad de la seguridad nacional, de la defensa interna y externa, justamente porque es una exigencia del bien común. No podemos esperar ese desarrollo integral de nosotros, de los seres humanos, si el Estado desaparece. O sea, si el medio desaparece, no podemos obtener el fin. Entonces es
según Julio Tobar Donoso, uno de los elementos que pueden estar involucrados. Así que buscar la seguridad nacional y los medios para la seguridad nacional interna y externa es algo esencial. Partimos de eso. Hay una segunda cuestión que también es esencial, y esto ya es fruto de la democracia, ¿ya? Pero la democracia entendida como un modo de vida, un conjunto de principios, el Estado de Derecho, que se llama, no el Estado constitucional de derechos y justicia que ahí consta en la Constitución, que es el invento de algunas personas de ideas un poco extrañas. Yo me refiero a cosas, a postulados de racionalidad en el ejercicio del poder público, ¿sí? Eh, Porque el poder público y la autoridad, obviamente, si es que somos nosotros los seres humanos los que conformamos una sociedad llamada Estado, el primer deber es respetar al ser humano, a la dignidad del ser humano. Entonces, el Estado, se dice desde los viejos tiempos de la Revolución Francesa, se, se instauró como parte del principio democrático que el Estado se subordina estrictamente al derecho. Es decir, no, el Estado tiene que hacer lo que dice la ley, no más de lo que dice la ley y de la manera como dice la ley. Es porque el Estado tiene poder, el gobierno, mejor dicho, tiene poder, autoridad y poder. Y a los pobres ciudadanos nos puede aplastar como una mosca. Si tiene todas las posibilidades de aplastarnos, entonces la primera manera es sometiéndole a las reglas del derecho, a la racionalidad, a la moral y además reconociendo que tiene obligaciones frente a los ciudadanos. Estos son logros de la vieja Revolución Francesa, ¿sí? Tenemos derechos, no los derechos que ahora hablan de los LGBTI, esas Fuerte, cosas concepto notorio. que son, que son cosas que nos han llamado a todos la atención. Yo me refiero a los derechos que nacen de nuestra dignidad de seres humanos, o sea, de nuestra naturaleza como seres individuales, no individualistas, individuales, inteligentes, sociales, esos derechos. El Estado tiene las obligaciones correlativas de respetarlos, y además el Estado, por todos estos elementos, es un Estado responsable. El Estado puede rendir cuentas, se lo puede demandar, se puede protestar contra el Estado, porque justamente tiene obligaciones y está sometido a la ley. Se puede enjuiciar al Estado. Bien, este es el preámbulo para empezar a entender que hay, en primer lugar, una necesidad derivada del bien común, de la seguridad nacional, de la paz y de la conservación del Estado. Entonces, pero también hay un contrapeso, que es el Estado sometido a la norma, el Estado respetuoso de los derechos y el Estado responsable. O sea, el Estado puede hacer cosas, pero tiene que responder por lo que hace y por los daños que puede hacer. Bien, entonces, la ley de inteligencia, ley orgánica de inteligencia, está derivada de algunas disposiciones constitucionales, especialmente que le facultan al presidente de la República a ser el garante o a ser el responsable de la seguridad pública y la seguridad del Estado. Por eso es el comandante supremo de la fuerza pública, tanto de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y es responsable también de diseñar las políticas de seguridad. Hay una ley de seguridad pública y del Estado que también se invoca en la ley de inteligencia y se advierte la necesidad de que aquel Servicio Nacional de Inteligencia que tuvo un mal uso, porque creo que algunas personas tienen quejas fundadas de cómo se utilizó en cierta época muy reciente, que podían abusar de eso y que de hecho abusaron, el famoso SNAI. Se regula el tema de inteligencia. Pensemos también que las leyes no son, o sea, las leyes también obedecen a los tiempos.
y aquí la sociología del derecho dice eso, obedecen a los tiempos. Eh, Estamos en una época muy difícil donde no tenemos ninguna, donde uno sale con el Jesús en la boca, por uno y por la familia. Estamos muy, muy en una situación de peligro y el Estado está verdaderamente en una grave encrucijada con el tema de la seguridad y de todas las. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta ley? Y se deduce de todo un entramado de artículos, es facilitar la defensa y seguridad nacional y del Estado, la conservación del Estado. Y para ello hay que, ahora sí, en materia, ¿cuál es el instrumento que esta ley regula en atención a ese elemento de seguridad nacional y seguridad pública y seguridad del Estado? Es la llamada inteligencia. ¿Y qué es esto de inteligencia? Bueno, hay una definición interesante de dos autores mexicanos, de Pérez Corso y García Rojas, que, que a su vez traen la definición de la, de la Ley de Seguridad Pública de México y que también está en la Ley Orgánica de Inteligencia. Por inteligencia se entiende a un conjunto, al conocimiento, ¿sí? A un conocimiento. Este conocimiento se obtiene a partir de una recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para toma de decisiones relacionadas en materia de seguridad. O sea, es el conocimiento que se obtiene de una serie de procedimientos. Hace un rato, en el preámbulo, estábamos hace un momento conversábamos con los que habían llegado primero. Justamente háganse la idea, para que esto no sea demasiado técnico. O sea, a veces los abogados tenemos la mala costumbre de hacer difícil lo que es de sentido común. Yo recopilo información de diversas maneras. Háganse la idea del espía 007, de James Bond, que va y que obtiene información sobre qué hace el adversario o qué hace un grupo. Hay hasta cine sobre eso, ¿sí? Que infiltran un policía en un grupo de delincuencia organizada. Eso es inteligencia. Lo que hacen es recopilar información y puede tomarse a partir de esa información, y como dice la ley, o bien políticas, que ya son decisiones de alto nivel, las directrices de seguridad nacional o de seguridad del Estado, o estrategias particulares para determinados fines. Por ejemplo, estrategias para eliminar a un grupo de delincuencia organizada. Entonces, la recopilación de la información es esa recopilación de información relacionada con seguridad nacional o seguridad pública, es inteligencia. Y la llamada contrainteligencia es una operación justamente destinada a contrarrestar la inteligencia del adversario. O sea, eh, que contrarresto al espía que me está filtrando información, etcétera. O sea, contrarresto la actividad de inteligencia del adversario. Contrainteligencia es eso. Entonces es una cuestión que ustedes podrán apreciar, tiene una técnica que, que es propia ya de una formación o bien de militares o bien de policías, en principio. Eso es básicamente el fundamento de la ley, la necesidad de la ley y lo que está regulado. La ley también establece una estructura. Hay una estructura que es muy interesante porque no porque lo que llama un poco la atención es que
No solo es la inteligencia relacionada con, la, con temas de seguridad nacional. Eso llama un poco la atención. En el artículo 8 de la ley hay dice integración del Sistema Nacional de Inteligencia y dice que esta organización tiene unos subsistemas, el de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, análisis financiero y económico, inteligencia de la Casa Militar y Presidencial, es decir, para velar por la seguridad del presidente y de su familia, inteligencia tributaria, inteligencia aduanera, inteligencia penitenciaria, y termina diciendo una cosa que va a ser objeto de comentario al final, las demás que disponga el presidente de la República en la normativa correspondiente, es decir, en un reglamento que tiene que dictar. Entonces, noten ustedes que sí, que inteligencia se refiere a, se empieza por una disertación de seguridad nacional y seguridad del Estado, pero también se incluye una inteligencia tributaria, una inteligencia aduanera, una inteligencia financiera, ¿sí? Que pueden tener relación, ¿sí? Hace un rato también les comentaré algún caso de un cliente que, que justificará algún comentario adicional, porque eso de la inteligencia tributaria eh, ha dado lugar a errores y eso es algo que sí preocupa. Bien, entonces, ¿qué es lo que en esta actividad de inteligencia eh, se debe hacer, qué es lo que rige esta actividad de inteligencia? Yo resaltaría de la actividad de inteligencia, sobre todo que sí, la ley establece que toda la actividad de inteligencia debe ser sometida al derecho. O sea, no es que se puede hacer de manera arbitraria, no es que la ley establece un principio de legalidad. Cuando se hace referencia a eso, de confidencialidad, de legalidad, pretende tener un viso de racionalidad. O sea, no es que se puede hacer al margen de la ley. Lamentablemente no desarrolla mucho estos aspectos de los límites de esas actividades y de esas cuestiones de sus limitaciones. ¿Qué es lo que puede hacer? Se puede hacer en estas actividades de inteligencia. Hay una, hay una cuestión está en el artículo 35 y siguientes, eh, pueden revisar correspondencia, pueden revisar la información que contienen el software, el internet, correos electrónicos, teléfonos celulares, movimientos financieros, bancarios, etcétera. O sea, aquí hay excepciones a la reserva, a muchas normas que reservan, por ejemplo, la protección de los datos personales, por ejemplo, la protección del sigilo bancario, el velo societario. Esas cosas pueden, y pueden, por cualquier mecanismo, averiguar qué es lo que contienen nuestros teléfonos, nuestros correos y todo eso. No se precisa ningún tipo de autorización judicial, ¿sí? Anteriormente se necesitaba autorización judicial. Ahora los funcionarios de inteligencia, que sí, se los califica como servidores públicos, pero se les da un estatus de protección especial, ¿sí? No es que es fácil sancionarles, destituirles o incluso se los protege, se califica, si es que ellos se defienden y causan la muerte de otra persona, se califica inmediatamente de legítima defensa, se les da un año de protección, se permite que cambien de nombre y hasta el registro civil puede expedir para un espía una
Sí, pues llamamos, la ley utiliza términos menos rudos, pero son espías, ¿sí? Digamos, son James Bond 007. Ellos tienen hasta un año de protección y además pueden cambiar de identidad y tienen una serie de garantías para realizar su trabajo. Entonces, además, tienen un financiamiento a través de gastos reservados, lo que entendemos por gastos reservados, que no son, que no se pueden controlar como cualquier otro gasto. La Contraloría tiene una función limitada. No se puede divulgar la materia del gasto, sino solo el monto de lo gastado. Hay un control también de la Asamblea Nacional, pero reservado también, ¿sí? Entonces, ustedes podrán ver que ellos tienen una amplísima facultad de investigación de cuestiones que son en principio reservadas. Se entiende que la actividad que hacen, y eso sí lo dice la ley, primero, ellos pueden hacer estas investigaciones siempre que sean para seguridad nacional, seguridad del Estado, no pueden hacerlo para otra función que no sea esa. ¿Sí? Se deduce que no se puede hacer. Tienen garantías los funcionarios de inteligencia y todo lo que hacen está bajo estrictas medidas de reserva. Pueden ser fiscalizados, pero también de manera reservada. Entonces, eso vendría a ser de sus preguntas, digamos, el esquema y las cuestiones fundamentales de la ley que se desarrollan en algunos artículos y que en verdad el, y que si pusiéramos a verlo uno por uno, pues no acabaríamos, sino en unas 4 o 5 horas, que no es el propósito. Lo que yo les he expuesto es justamente las bases, las bases que le hacen a esta ley muy especial. Tengan en cuenta que son excepciones a un régimen ordinario, ¿sí? Dado por razones de seguridad nacional. ¿Qué cuestiones se pueden observar? Nosotros tenemos algunas garantías en la Constitución, ¿sí? Bueno, la ley habla de sumisión a la legalidad. Es importante. O sea, se entiende que la inteligencia no se puede hacer de manera arbitraria, ¿sí? Hay reglas, ¿sí? Eh, Se habla también del respeto a los derechos constitucionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho a la privacidad, de la correspondencia, a la privacidad de nuestra casa, de nuestro medio, de nuestro entorno íntimo, que es algo pues esencial para la vida de cualquier persona. O sea, no, no se puede, no se puede, no se puede violar el espacio íntimo de las personas. Se habla de eso, tenemos ese derecho. Incluso tenemos garantías en la Constitución, por ejemplo, el llamado habeas data. Si yo si hay información en bases de datos sobre mi persona, sobre la persona o sus bienes, yo puedo pedir el acceso a la información. Y ahí queda algo que sin resolver. ¿Hasta qué punto puede haber información equivocada? El habeas data, por ejemplo, por eso la conferencia se llama leyes relacionadas con todo esto. No hay una armonización con ese tipo de garantías. Es lo que yo observo con preocupación. Si ustedes, por ejemplo, eh, le ponen a una persona que se ha divorciado y luego se muere el marido, le ponen de divorciado, no, le ponen de viudo, no es viudo, es divorciado. Se puede uno ir con una habeas data a que se rectifique la información. O puedo yo pedir a través de la habeas data que me informen para qué va a ser usada la información que se tiene sobre mí
o sobre mis bienes, o puedo yo acceder a información sobre contratos o información pública, incluso de funcionarios, cuál es su sueldo, con todo eso. En esta materia es una isla, se aísla de todas esas garantías. No se podría, parece que no se podría, en eso la ley calla, no armoniza con el habeas data ni con los mecanismos de acceso a información pública. ¿Sí? Todo lo contrario. Establece ciertas garantías para el personal de inteligencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Que también es necesario hacer un comentario. Hace un momento se decía, en mi modesta opinión, un poco se olvidaron del ciudadano. Sí, es un comentario porque no está mal, no está mal. ah, Felipe Rodríguez había dicho, el que nada debe, nada teme. Sí, hay gente que no tiene ni contraseña en su teléfono, no tiene nada que ocultar. Tiene una vida tan sencilla y tan honesta que no tiene nada que ocultar, ¿sí? Eh, pero que puede haber errores, ¿verdad? Es humano equivocarse, pueden haber. Y aquí está una experiencia especialmente por el tema tributario, de la inteligencia tributaria. Sí existe una inteligencia tributaria, ¿sí? Y un servidor tuvo la oportunidad de defender a una empresa, ¿sí? Inteligencia tributaria la investigó, la empresa le calificó de fantasma. El mismo luego se regó. Para que eso suceda, es que verdaderamente el error era inocultable. Pero cuando ya, pero que le declaren una empresa fantasma indica muchas cosas, que quiten el RUF, que no pueda facturar, que no pueda hacer contratos. La empresa quebró, la empresa quebró. Entonces, lleva algunos, y, y si bien la FBI, un tribunal de Guayaquil lo condenó por daños y perjuicios, el tribunal fue muy benevolente en cuanto al monto porque no cubría ni nada de las pérdidas de la empresa. Y, y el gerente tuvo que irse a Estados Unidos a trabajar porque aquí ya sinceramente había perdido absolutamente todo. Que pueden haber errores, hay un ejemplo, al menos de inteligencia tributaria, que hay también, has tenido cuestiones sobre eh, el velo societario, cuando nos ocultamos a través de las empresas, a través de empresas que son accionistas de otras empresas y a su vez accionistas de otras empresas y se oculta a los accionistas o socios. En principio eso no es ilícito, pero también han existido errores, ¿sí? Cuando se ha permitido en Ecuador este tipo de investigaciones hechas sin un debido control. Lo que la ley peca es de falta de mecanismos de garantía del ciudadano, de control de la actividad. O sea, nadie quita lo necesario, que es muy necesario, pero peca de eso. No tenemos un mecanismo para protestar cuando sucede algún error. Sí, es lo que tenemos, es necesaria, pero falla porque no nos da garantías. Garantiza al espía, pero no garantiza al ciudadano. Esa es la cuestión que a mí, personalmente, dejándose algo, cualquier mejor opinión, aquí está Carlos Solines, que es un querido amigo jurista, que le saludo con mucho cariño. Eh, Dejando a salvo una mejor opinión, sí, es necesario, pero en Ecuador han habido errores y nuestra burocracia es tendiente a cometer errores y debería el legislador tener la prudencia de poner un antídoto a esos errores. Ese es el comentario. Y hay un comentario final. También es una garantía de nosotros
que ciertas materias se regulen no por reglamentos dictados por el presidente, sino por la Asamblea. Eso se llama reserva de ley, ¿sí? Y está concretamente en el artículo 132 de la Constitución. No puede por reglamento tipificarse delitos, crear tributos, ni limitaciones a los derechos constitucionales, ni a las garantías constitucionales. Aquí se le da algunas facultades al presidente de regular cosas por reglamento que puede irse a la mano al presidente. Bueno, no sé si a esperemos que no, pero ¿qué tal si viene después alguno de los que no queremos que nunca lleguen a la presidencia? Se le da un poder al reglamento que no debe tener, y me imagino que por ahí una de las demandas de inconstitucionalidad va por ese lado. Entonces, son las observaciones, ¿sí? Lo positivo y lo negativo de la ley. Sí, hace falta un poquito más de regulación y control, eh, pero en general es una ley que yo diría necesaria por la situación que estamos viviendo. Se necesita más presencia y más acción de los cuerpos de seguridad, y la ley permite esa acción de los cuerpos de seguridad, pero nos deja un poco indefensos a los ciudadanos. Esta sería la conclusión principal, y yo estoy ansioso de oír sus preguntas, y si hay un mejor comentario a los que se ha dado, pues con muchísimo gusto eh, se, se lo escuchará y se lo comentará. Hasta aquí, mis queridos amigos, lo que puedo decirles, esta breve exposición de la ley, de lo que trata y de lo que busca. Sí. 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 Economista, Robalino. Muchas Sí. gracias, Juan Carlos, por la brillante exposición. Creo que, y además, como tú anotaste, haces comprensible lo que podría ser complicado. Creo que todos valoramos eso. He tomado la palabra porque el presidente en este... Ah, no, ahí está Nicolás, presidente. No sé si quieres anotar algún comentario. No, yo simplemente decir que en realidad es un tema bastante complejo y delicado y que genera una serie de inquietudes que definitivamente hacen pensar que a ratos nos encontramos desprotegidos. La ley debería proteger, pero en el fondo deja tantos espacios que sí me preocupan. De ahí la importancia de la participación de los participantes en el sentido de que hagan sus preguntas para aclarar un poco más de conceptos, y al final, evidentemente, haré mis comentarios adicionales. Pero por el momento, mil gracias, Juan Carlos. Realmente es un tema A complejo. ustedes. No, es Sí. realmente un tema complejo que creo que requiere de un análisis y de un asesoramiento adecuado de quienes conocen la ley, porque realmente para un empresario normal y corriente se le hace más difícil entender toda esta serie de situaciones que se han presentado. Pero en todo caso, mil gracias, Juan Carlos, y más bien escuchemos los comentarios de los participantes. A ver, César Robalino estaba levantando la mano. Adelante, César, por favor. Gracias por la exposición. Yo digo, el Estado necesita información y los servicios de inteligencia requieren dar información para que un presidente pueda tomar decisiones acertadas. La lucha contra el narcotráfico, con la seguridad de los ciudadanos, que no queremos que nos asalten, nos asesinen por aquí, por allá, etcétera. Los anarquistas, los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Para la lucha contra todo eso se necesita información. El tema tributario, la evasión tributaria, para luchar contra la evasión necesito como gobierno, necesito información. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué límites debe tener la ley
para impedir que un presidente sea arbitrario, sea abusivo? En la historia del Ecuador lo hemos tenido. Pregunta. ¿Qué límites? ¿Qué debe estar en la ley para evitar? Pero facilitando los servicios de inteligencia para que el gobierno tome decisiones acertadas, pues no, en términos de seguridad nuestra, para evitar, digamos, el caos, la anarquía, el narcotráfico, y hoy por hoy ustedes saben lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, un presidente con mucho poder puede hacer una serie de cosas inadecuadas para la libertad de los ciudadanos. Entonces, la pregunta, vuelvo a repetir, es: ¿qué límites hay que poner para ese propósito sin, sin perjudicar el esfuerzo que necesita el gobierno para darnos seguridad, etcétera, etcétera? ¿Sí? Adelante, La, Juan Carlos. sí, la pregunta es excelente. Cuando yo leía la ley, yo estaba a la expectativa de que asome un artículo que nunca asomó. ¿Se puede obtener esa información? Claro que sí, pero el límite debe ser la prohibición de divulgación, primera cosa, prohibir la divulgación de parte de los agentes de inteligencia o la destrucción de la información en caso de que existan errores, y sobre todo una garantía. O sea, la persona que se crea perjudicada por errores en la obtención de información pueda tener la garantía de rectificación de parte del Estado. Eso no obstaculiza la labor de inteligencia. Lo que no interesa a la seguridad nacional, ni a la evasión, ni a la lucha contra el terrorismo, y se obtiene la información, qué sé yo, de Juan Carlos Benalcázar, y resulta que esa información no tiene nada que ver, se destruye y no se la divulga. ¿Sí? Eso sería la primera cuestión. Segundo, que un servidor pueda ir y quejarse, y si es que ha recibido un daño, pues el Estado asuma su responsabilidad y corrija. Y de hecho, incluso que pida disculpas públicas o que corrija públicamente, o sea, que repare. Eso le falta, eso falta. O sea, nadie pide que no obtengan información, pero lo que no tiene que ver con la seguridad nacional debe ser destruido, no divulgado y permanecer intacto. O bien permitirme que yo proteste y en todo caso, en el peor de los casos, que el Estado corrija los errores. ¿Cómo sucedió con la empresa que he contado? O sea, el Estado fue condenado a pagar una indemnización por culpa de la inteligencia tributaria, que se equivocó. Eso. O sea, son cosas que no creo que sean muy difíciles de entender, ¿no? O sea, espero haberlo contestado, economista. Pero es muy Gracias, sencillo, gracias, ¿no? muy amable. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Marcelo Chiriboga, por favor. Después Juan Carlos, Carlos Solines. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todos. Eh, yo siempre tengo una duda con relación a nuestro derecho, Juan Carlos, y es una duda que me nació luego de hablar con un ciudadano americano al que yo respetaba mucho. Él me decía, las leyes ecuatorianas están hechas considerando que todos los ciudadanos son culpables o son malos, digamos así. Pero el momento en que se ejecutan esas leyes, al juzgarlos, la gente dice, pobrecito, malo mismo ha sido, perdonémosle. Mientras las leyes anglosajonas están hechas pensando que todos los ciudadanos son honestos y cuando se encuentra uno culpable se le cae con todo el peso de la ley. Yo, Juan Carlos, tengo la sensación de que esta ley de inteligencia también está hecha con ese precepto de que todos somos malos. No sé si coincides conmigo. Y si esas precauciones que le mencionaste a César permitirían de alguna manera corregir esto, yo me temo que no sea suficiente. Es otra de las cosas que hace falta. O sea, yo insisto que la ley es necesaria por la situación que estamos viviendo. Sí, es necesaria. Es necesario, pero exactamente yo agregaría no solo que se presumen en las leyes que todos somos culpables,
sino que además los funcionarios públicos también nos tratan de la peor manera. O sea, y aunque no tiene que ver con el tema, hoy día le regañó un tribunal a la Contraloría por abuso de sus facultades de control. Le regañó durísimo un tribunal, diciendo que verdaderamente abusa. La Contraloría, ustedes saben que es control financiero y gestión, pero saca unos dictámenes que son terroríficos y hoy día le regañaron durísimo. Yo añadiría que también, además de que nos presumen culpables y no piensan en el ciudadano honesto, que es un error bastante, además hay un vicio que tenemos en Ecuador, el vicio de la sanción, el vicio punitivo. Todo tiene que ser sancionado, todo tiene que ser reprimido. Es verdaderamente escandaloso. Sí, toda ley debe ser hecha para una sociedad determinada. Un legislador prudente debe pensar en la sociedad que va a regir, no en cosas teóricas. Aquí, como decía Santo Tomás, aquí los legisladores deben tener prudencia, o sea, prudencia. Y la prudencia política se consiste en saber apreciar las características y la idiosincrasia de una sociedad. Entonces, sí, Marcelo, nos creen todos culpables y además de eso hay ese prurito, yo agregaría lo que dice el amigo americano, el prurito de sancionar a ultranza. Ya acaban de regañarle a la Contraloría. Sí, o sea, yo insisto en lo que había dicho al economista Robalino, pero definitivamente no tenemos un límite, al menos un límite claro, categórico en esta ley. Falta garantías, ¿sí? Eh, entonces estamos en una tesitura de que el legislador le faltó pensar en el ciudadano honesto y no estar fomentando esa conducta punitiva que nos caracteriza a los ecuatorianos. Todo se sanciona, entonces eso le faltó. En eso estoy de acuerdo. Sin dejar de lado, insisto, en la necesidad de la inteligencia y contrainteligencia por la terrible situación de inseguridad que se vive, pero falta garantías. Sí, sí. Espero haber contestado tu pregunta, Marcelo. Sí, Gracias, Juan sí, Carlos. sí, 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 Juan Carlos Carlos, Solís, gracias. por favor, sí. adelante. ¿Me toca? Sí, adelante, Sí, Y Carlos. adelante, Carlos. Gracias. Oh, primero, felicitar a Juan Carlos por su clara exposición. Y segundo, me queda una duda a mí. No se ha hablado de la forma en que se va a nominar a estas personas que van a tener una función tan complicada y tan difícil de cumplir mientras no existan una gran calidad moral y una profesionalidad en su comportamiento. Digo esto porque nosotros estamos cada vez abiertos y abriendo más a que el funcionario público, sea de cualquier categoría que sea, puede ser cualquier persona, generalmente pues parientes de los que están en el poder, y toda esta gente, jóvenes de 18 años, de 20 años, toda esta gente, aun cuando no tuviera mala fe, puede fracasar en esta función tan delicada. También le veo yo un poco peligroso el tema de que si no hay un escogitamiento y cabalmente una selección muy especial en este personal que va a dedicarse a eso, pues vamos a tener nosotros, en vez de una ley favorable para el país, vamos a tener una ley favorable para la mafia, para la droga, para la violencia y para esas cosas. Yo creo que, no sé si en la ley debe ponerse algún tipo de reglas muy estrictas para escoger a las personas
que van a desempeñar estas funciones. Y luego que estas funciones, como decía Juan Carlos hace un momento, si por error se comete un error y se perjudica a una persona inocente, no se espere pues 10 o 15 años en la administración de justicia para que se le resarza los daños y perjuicios que cometió esta autoridad, porque se equivocó. Y eso tenemos a diario, juicios de 10, 12, 15 años que recién aparecen diciendo, sí, se reconoce que hubo un error de la administración pública y por lo tanto restituyas el empleo o, disculpen, nos equivocamos. Yo no sé, Juan Carlos, si la ley debe existir claramente una reglamentación o una forma de escoger a estas personas que van a cumplir funciones tan delicadas, tan difíciles y además tan peligrosas. Gracias por la pregunta, Carlos, y le mando un abrazo. La ley en eso es sumamente lacónica. De los servidores del Servicio Nacional de Inteligencia habla a partir del artículo 15. Lo único que dice es que están sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público y la normativa legal vigente según corresponda. ¿Cuál será la normativa legal vigente según corresponda? Después dice que los postulantes, previo a la vinculación al Sistema Nacional de Inteligencia, deberán superar las pruebas de admisión y pruebas integrales de control y confianza. ¿Cómo deben hacerse esas pruebas? No se dice absolutamente nada. Nada. En ese sentido es muy lacónica. ¿Y cuál va a ser el fenómeno? El fenómeno puede ser exactamente lo que usted dice, Carlos, que entre personas que no tengan capacitación. En este sentido, tenemos nosotros el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que se refiere a la policía y todo eso. Podría ser una solución remitirse a esa ley, pero esa ley está hecha para el personal militar, policial y de los cuerpos complementarios de control, que son los policías metropolitanos, municipales y todo eso. Pero para los que son comunes y corrientes, no para los de inteligencia, que efectivamente son unos técnicos. Entonces, eso de normativa vigente o esas frases excesivamente lacónicas y vacías nos dejan otra opción de que sea el presidente que a través del reglamento, que tiene 180 días para dictarlo, sea el que complete la ley. Pero ahí viene un tema que en algún momento yo he ofrecido a los alumnos que he tenido escribir sobre el reglamento, porque es el tema que en las leyes y en la literatura jurídica ecuatoriana no se ha tratado. Existe un libro sobre el reglamento de... Ay, se me escapa el nombre, soy malo para los nombres. Un libro sobre el tema. Y los códigos, en el Código Orgánico Administrativo hay 4 artículos que regulan el tema de los reglamentos. Entonces, el tema es que todo esto va a ir a la facultad reglamentaria del presidente, y el presidente, por más de que nos caiga bien, a unos sí, a otros no, todo lo que sea, pero con la facultad reglamentaria puede armar un desastre. O sea, el reglamento no está para suplir al legislador. Entonces, ahí estoy de acuerdo, debían haber puesto algo más detallado y no frases tan ambiguas y tan ligeras como esas. ¿Sí? Entonces, efectivamente estamos viendo, o sea, no pensaron en la idiosincrasia que tiene el burócrata ecuatoriano. Y eso puede parecer muy empírico, pero un legislador prudente debe pensar en eso. Y Carlos, usted fue legislador y se debe pensar en eso. Está esta finura para entender a la idiosincrasia nacional. Eso es lo que le pasa en nuestra asamblea. ¿Sí? Espero contestar con eso su pregunta. Va a ser materia reglamentaria y esperemos que no se
que no se abuse de la facultad reglamentaria. ¿Sí? Gracias, Juan Y sí, Carlos. sí. A ver, no sé si me pareció que Carlos Solines quería comentar algo No, y luego Patricio Isurieta. A ver, Patricio Isurieta, y agradeciéndole además a Patricio porque él tuvo la iniciativa de proponer este tema para el conversatorio. Adelante, Patricio. Gracias, Ernesto. Tengo dos inquietudes. La primera, el, el doctor Benalcázar nos acaba de indicar que de acuerdo a esta ley, el ciudadano común y corriente que se sienta perjudicado por la aplicación de esta ley no tiene ninguna oportunidad de protestar. Esto sí me preocupa y que no exista. El ciudadano tiene todo el derecho en todo momento de, cuando es aludido negativamente, pues protestar y decir lo que crea que es su verdad. Y la segunda, aquí yo quisiera es una opinión del doctor Benalcázar en qué se puede esperar. Fue una pena que el presidente pues simplemente le puso en el ejecútese, ya no tuvo la oportunidad de mejorar esta ley y a las inquietudes que se emitieron oportunamente. ¿Qué se puede esperar? Es decir, ¿qué puede hacer el ciudadano cuando se sienta y se va a sentir muchos ciudadanos y rápidamente perjudicados por la aplicación de esta ley, que si bien es cierto su objetivo puede ser muy loable y necesario en este momento para el país, en ningún momento puede justificar el abuso al ciudadano, en ningún momento. No, muchas veces nos sentimos perjudicados por eh, la investigación, entre comillas, de los tributaristas, del SRI, pero hay oportunidad de protestar, hay oportunidad de esperar que se aplique la ley y ser reconocidos en las inquietudes que tienen. Pero en esta que no va a haber oportunidad y siendo tan delicada la aplicación de esta ley, sí me preocupa. ¿Qué deberíamos tratar de hacer? Es la una inquietud. Y la segunda, están planteados muchos, o 5 o 6 creo que está, eh, planteamientos hechos a la Corte Constitucional indicando que esta ley tiene varios términos o varios ámbitos inconstitucionales. Yo quisiera saber, de acuerdo al criterio de Juan Carlos Benalcázar, cuáles serían los más claros, en su opinión, que estén contra la Constitución Nacional. Bueno, y también una excelente pregunta. La Constitución está por encima de cualquier otra norma. Eso es un principio, o sea, es la norma superior y todas tienen que estar en congruencia con la Constitución. Que la ley no se hayan preocupado de armonizarla con garantías como el habeas data, como el acceso a la información pública, no quiere decir que esté prohibido intentar garantías constitucionales, o sea, limitar derechos constitucionales cuando han sido violados por personal de inteligencia. La ley peca de no ponerles límite. Ya. De que puedo iniciar un habeas data, puedo iniciarlo, me veré envuelto en un proceso complejo, engorroso, y eso que soy abogado, le doy la razón a Carlos, de que la justicia nuestra opera cuando ya el daño está consolidado y además es irreparable. Pero no, yo siendo abogado, intentaría un habeas data, intentaría un habeas corpus, pondría un juicio de daños y perjuicios de acuerdo a al daño que han hecho. Sí, pasó con esta compañía y efectivamente pues había sido aplicación de esas investigaciones que hace el CNI. Se puede uno defender con las guías que tenemos. El defecto de la ley es que no ha armonizado con esas garantías. O sea, eso es un problema muy serio. ¿Qué inconstitucionalidades veo? La posibilidad de un exceso y abuso de la facultad reglamentaria del presidente,
especialmente deja al reglamento cuestiones que no son permitidas regularse por el reglamento, no pone límites a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Es decir, se peca, en derecho constitucional se peca por acción o se peca por omisión. ¿Ya? Incluso hay una posibilidad de demandar por omisión, constitucionalidad por omisión, porque algo no se legisló y aquí hay un tema. O sea, la garantía, a ver, el derecho no es el que declara un tribunal. El derecho es el que se respeta. Ya, a pesar de que soy abogado, voy a perder muchos clientes porque a mí me gusta evitar ir a juicio. Entonces, yo he dicho siempre que el derecho está para ser respetado, no para ser declarado en sentencia. Ya. Eso ya es una violación a un derecho y eso es un menoscabo y eso ya es una lesión al ciudadano. La ley en eso peca. Puedo intentar procesos, puedo ganar los procesos, pero ya me hicieron daño. Entonces, hay una inconstitucionalidad porque no garantiza la intimidad o no garantiza mecanismos suficientes para contrarrestar abusos que podrían darse por parte de los organismos de inteligencia. Nadie dice que no hagan inteligencia, pero que se responsabilicen o que tengan el cuidado de no lastimar al ciudadano. Eso es lo que yo quiero decir. Y además, sí, se podría intentar algunas garantías, pero ya con un derecho violado ya estoy lastimado. O sea, ya cuando voy a juicio ya estoy lastimado y la sentencia me va a servir de mucho, pero ya me lastimaron. Eso al menos soy un abogado que piensa de ese modo. Eh, espero haberle contestado, Patricio, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que peca la ley. A Ya, ver, ya. perdón, no sé si Patricio en la pregunta que hizo eh, no me quedó claro si la respuesta respondió, perdón la redundancia, a la parte en que decía qué podemos hacer para paliar o reducir estos riesgos de que haya abuso por parte de la autoridad. Yo decía que se podría, que en caso, a ver, lo que han hecho ahora han presentado demandas de inconstitucionalidad, insisto, no he podido accederles porque está dañada la página de la Corte Constitucional, al menos estaba dañada hace poco, pero yo entiendo que lo que están pidiendo, algunos abusivamente dicen que no, que un juez y que tiene que autorizar un juez, puede ser que un juez dé más garantías, pero también puede ser que el juez entorpezca las labores de inteligencia. Ya, eso. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es, si es que la ley la declaran constitucional, nada raro, nuestra Corte tampoco es perfecta, la Corte Constitucional tampoco es perfecta. Que la declaren constitucional, hay garantías en la Constitución, no puede la ley, por más útil, por más todo lo que sea, no puede violarse el derecho a la intimidad y yo podría pedir reparaciones por los principios generales que están en la Constitución y utilizando los mecanismos que están en la Constitución y sobre todo, por más protección que les dé a los agentes, no dejan de ser responsables por mandato constitucional. Por más de que la ley se haya olvidado de eso dice la Constitución y la Constitución lo que dice es, después de la Biblia está la Constitución en un Estado. Entonces, no pueden irse contra la Constitución y yo puedo activar los mecanismos que me autoriza la Constitución. Lo que la ley es deficiente es en no haber recogido algo más expedito, límites más claros. Eso es el tema. Sí, a eso me refiero. Eh, a ver, por si estamos son 6:05, tenemos espacio para, creo, una preguntita más por lo menos. Juan Carlos, el tema de hoy era ley de inteligencia y afines.
solución, espejismo o terreno minado. Creo que tu exposición nos aclara bastante el panorama, enfocando principalmente en la ley de inteligencia, y daría la impresión de que el balance es más positivo que negativo. En todo caso, ya en las conclusiones nuestro presidente nos dará su opinión. En todo caso, no dejo de preguntar si eh, en tu perspectiva, pensando en las otras leyes afines que son esta que se le conoce como antidelincuencia, es la una, hay esta otra de integridad, ¿se entendería que el espíritu en general estaría más o menos en los mismos términos que esta ley? Es decir, que son necesarias para resolver problemas, pero que tienen defectos parecidos. Esa sería la pregunta, Juan Carlos. Bueno, gracias, Ernesto. La ley de integridad versa sobre reformas a la ley de contratación pública, se podría ser materia de un conversatorio aparte, no necesariamente tienen relación, no tienen relación. La única cuestión que tiene que ver con contratación pública es que se le exime a la contratación pública de la ley de inteligencia de los procedimientos ordinarios de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo cual también es una cuestión que ya sabemos lo que pasa con el CERCOP y con todo eso, al menos las personas que contratan con el Estado. Ya, eso. Pero la ley de integridad, esta ley de solidaridad, ¿cómo se llama? Ley de integridad pública, lo que trata es de las reformas a la ley de contratación pública y al servicio público, es decir, a los burócratas. Y aquí, y yo de lo que revisé también, justamente por lo que tú dices, Ernesto, no hay una relación tan estrecha. Lo que sí están muertos de miedo los servidores públicos es que los evalúan, los van a evaluar severamente, que no está mal. No está mal que los evalúen. En la Constitución dicen que deben ser evaluados. El problema es cómo los van a evaluar, ¿sí? Porque tampoco se trata de una cacería de brujas, ¿no? No es las leyes que serían afines. Son el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que se refiere al personal policial, militar y los organismos complementarios de control, que son el policía municipal y la Comisión de Tránsito de Guayas, que solamente se refieren a cuestiones generales de personal, y la Ley de Seguridad Nacional, tiene que ver con la defensa nacional y los organismos de defensa nacional. Esas serían las normas relacionadas, pero la que verdaderamente tiene la norma con la que se debe armonizar la ley de inteligencia es la Constitución. ¿Sí? Eso tiene puntos tirantes. Insisto, hay que estar pendientes a ver qué dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, yo creo que tiene un balance muy positivo, ¿sí? Ha tenido un balance muy positivo. Salieron lamentablemente últimamente 3 jueces, 2 jueces muy probos y muy capaces, pero espero que los que han entrado tengan también la sensibilidad de analizar las cosas de una manera equilibrada, ecuánime. Pero sí, yo con eso contesto a tu pregunta, por eso hice mucha referencia a la Constitución, ¿sí? Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que nos hemos enriquecido bastante para aclarar el panorama en este tema. Salvo que alguien más quiera hacer preguntas adicionales, le pasaría la palabra al presidente Nicolás Espinosa para que haga sus comentarios finales. Gracias, Ernesto. Juan Carlos, mil gracias por tu participación. Realmente me has dado una clase sobre esta ley que en realidad
para mí se presentaba con una serie de vacíos que definitivamente me preocupaban muchísimo. En realidad, lo primero que voy a señalar es que lo que tú mencionaste, y es que era necesario esta ley. Sí era necesario expedir una ley de inteligencia. Y en ese sentido yo creo que se ha hecho bien. Sin embargo, la preocupación que tanto tú tienes como todos los que han tenido la posibilidad de exponer aquí en este evento es que definitivamente los legisladores no pensaron en analizar a la ley como tal y obviamente sujetarle al marco de la Constitución. Y en ese sentido, yo sí creo que la Corte Constitucional se va a pronunciar en algún sentido. Han habido ya comentarios, mejor dicho, demandas o solicitudes para que se pronuncie la Corte Constitucional, que ahí posiblemente van a haber algunos temas sobre los cuales vamos a tener que discutir en el corto plazo. Sin embargo, a mí me queda todavía el vacío de lo que se mencionó en esta presentación, y es que no se define el perfil de los funcionarios que van a ocupar el Sistema Nacional de Inteligencia. Para mí, nuevamente, este es una caída al vacío. Una caída al vacío porque quizá la norma puede estar bien alineada y bien expuesta, pero si los administradores del Sistema Nacional de Inteligencia no están debidamente, primero, con un nivel de preparación adecuada. Segundo, calidad de estos funcionarios. Y tercero, que no dependan solamente del poder del Estado. Simple y llanamente, yo creo que ese sí es un peligro que hay que tomarlo en cuenta. En cuanto al resto, indudablemente, no hay, hay que esperar que el presidente de la República, después de que se pronuncie la Corte Constitucional, me imagino que ahí emitirá el reglamento correspondiente. No sé si lo va a hacer antes o después, considero que lo va a hacer después, pero en todo caso, yo creo que ahí es donde tendremos que volver a hacer un análisis y ver exactamente cómo tenemos que actuar para cumplir con esta ley que definitivamente en ciertos aspectos, y Patricio tuvo la amabilidad de señalar, en el tema tributario se cometen tantos y tantos desvíos que definitivamente sí ponen en riesgo la estabilidad del ciudadano común. Con este antecedente, agradecerte, Juan Carlos. Realmente para mí ha sido una oportunidad muy importante porque he entendido lo que quiere decir exactamente esta ley y evidentemente los temas que quedan pendientes. Yo creo que tenemos que seguir muy al tanto de cómo va evolucionando para dar las opiniones que sean del caso. Mil gracias, Juan Carlos, por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Espero que haya satisfecho sus expectativas. Les mando un gran abrazo a todos y cada uno, ¿sí? Y gracias por la oportunidad. Y si ustedes saben, estoy a la orden siempre. Soy miembro de ANDE, entonces es muy fácil encontrarme para cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿no? Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas Gracias, Juan gracias. Carlos. Gracias, Gracias. Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta la próxima y que Dios bendiga al Ecuador. Así es. Un Gracias. abrazo. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias.